Bienvenidos a esta serie de videos para buscar el rostro de Dios, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 11:5. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esta plática entre Jesús y los discípulos de Juan se lleva a cabo precisamente después de que los discípulos de Juan le preguntan que si es él o deberían de esperar a otro. En pocas palabras entró la duda en el apóstol Juan cuando ya se ve en la cárcel, cuando ya ve que nomás no han acabado con los romanos, porque se esperaba una revolución por parte del ejército nada más, y era algo más espiritual lo que tenía a cabo Jesús. Entonces aquí es donde dice los ciegos ven. Se refiere a que un trabajo de la vida del Mesías, cuando viniera a Jerusalén a su ministerio, era precisamente el de sanar a la gente, el de que sanar a los ciegos, sanar a los cojos, a los mancos, a los leprosos, ¿sí? Entonces, vemos cómo se refería a algo físico, amén. Pero vemos también que también Jesús sanó muchas enfermedades espirituales. Mucha gente que se dedicaba a una vida de pecado cambió su forma de ser por seguir a Jesús, amén. Entonces le vamos a dar un enfoque espiritual a todo esto. Sabemos que se refiere a algo físico, pero le vamos a dar un enfoque espiritual. Dice, los ciegos ven. Precisamente hay mucha gente que tiene ojos, pero hay gente que no puede observar, ¿sí? Que no puede observar una vida correcta o una vida espiritual, ¿sí? Podemos ver un vaso y vemos solo un vaso de agua. Podemos ver una silla y solo vamos a ver una silla. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo para el espíritu y podemos eh, tener un cambio en nuestras vidas, podemos mirar más allá. Por ejemplo, en la escritura, ¿cuántas veces no leímos la escritura nosotros y de repente cuando no le entendíamos, cuando leíamos? Y ahora podemos leer la escritura, cuando ya hemos nacido de nuevo, podemos leer la escritura y ya la entendemos, ya tenemos una comprensión, porque en otras épocas pues teníamos que ir a que nos las explicara fulanito, o a que nos la explicara perenganito y así, y ahora ya no, porque ahora ya le entendemos, amén, o tenemos que abrir cierto libro, ¿no? Para que podamos entenderle. Y luego dice, los cojos andan. Hay mucha gente que puede caminar físicamente, eh, pero no puede andar por buenos caminos. No pueden andar por los caminos del Espíritu, por los caminos del Señor, y pueden andar por los caminos de su corazón, pueden andar por los caminos donde les dice la vida, donde están a gusto, donde pues quizás no son juzgados, ¿no? Viven una vida cómoda, pero que son caminos que llevan a la perdición. Son caminos que cuando pasamos de esta vida a la otra, descubrimos que no hay más camino por seguir. Amén. Entonces, ¿qué mejor es caminar por los caminos de Dios? ¿Sí? Una vez le preguntan a una persona, le dicen, oye, dice, pero ¿qué tal que a un cristiano o un pastor le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal que cuando llegues descubras que no hay vida después de la muerte? Y pues le dice el pastor, le dice, pues yo no habré perdido nada. Pues viví bien en la tierra y eso. Pero imagínate, le dice el pastor, imagínate que de veras sea cierto lo que yo te digo, que hay un infierno. Y resulta que descubres cuando te mueres que sí había. ¿Quién pierde más, tú o yo? ¿Sí? Entonces, eso es andar por los caminos del Señor. O sea, preferiblemente andar caminando bien aquí en la tierra, portándose uno bien, echándole ganas, y que cuando lleguemos allá
podamos ver que verdaderamente hay un camino, ¿sí? Que verdaderamente hay una esperanza. Y dice el Señor, si no fuera así, dice, yo no se los hubiera dicho. Si no fuera así, Él no hubiera resucitado. Entonces, luego sigue diciendo, los leprosos son limpiados. La lepra en la Biblia representa el pecado en la vida del hombre. ¿Sí? Así como la lepra es una enfermedad donde la piel se va cayendo, la piel le van saliendo escamas, le sale un hongo y se va cayendo la piel. Entonces, así mero es la vida de pecado. Una vida donde es una vida de apariencia. El pecado es una apariencia. Se ve bonito, se ve muy bien, aparenta que todo es correcto, que a los caminos de mis ojos y de mi corazón todo está perfecto, pero que su camino, lo veíamos ahorita hace rato, que su fin es un fin de muerte, su fin es un fin malo, amén. Entonces vemos cómo pues no pueden ser limpiados por sus propios medios, ¿no? Los sordos oyen. Hay dos palabras. Una es oír y la otra es escuchar. Tú puedes oír, tú puedes oír un libro, cualquiera que sea, pero no lo vas a entender hasta que no lo escuches. Lo puedes oír 1000 veces, pero hasta que lo escuches es cuando tú vas a prestar atención y le vas a entender ese libro. Porque ya ahí lo vas a estar escuchando, ahí ya vas a estar meditando, vas a leer un poquito y a lo mejor te vas a detener y vas a decir, órale, esto me pasó, órale, esto una vez casi me pasa. Entonces, pero es hasta que lo escuchas, cuando tú comprendes eso que te están diciendo. Y luego sigue diciendo y dice, los muertos son resucitados. Hay muchos muertos espiritualmente. La Biblia dice, todo aquel que suelta el arado no es digno de ser mi discípulo. Entonces, hay mucha gente que está viva, pero está muerta, espiritualmente hablando. Entonces, nosotros debemos de preocuparnos por no caer en esa muerte espiritual. No hay que confundir que nosotros fallemos con estar muertos. No tiene nada que ver eso. Tú puedes querer estar con Dios, querer echarle ganas y de repente fallas. Eso no es estar muerto. Eso es batallar en el camino. Eso es querer levantarse y caerse. Pero no es estar muerto. Estar muerto espiritualmente es cuando tú completamente le has dado la espalda a Dios. Y eso se llama muerte espiritual. ¿Sí? Cuando tú ya no quieres saber nada de Dios, cuando tú ya te has alejado, cuando tú ya crees que ya no crees nada, ni en el cielo, ni en Dios, ni nada, cuando tú ya has abandonado cualquier esperanza de vivir con Dios arriba en el cielo, entonces se conoce como muerte espiritual. Siempre la palabra muerte hay una separación, ya sea del alma y el cuerpo, o de Dios y el alma, pero siempre hay una separación. Entonces, y ya por último dice, los pobres es anunciado el Evangelio. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque la realidad es que, pues a menos de que usted sea Bill Gates o algo así, ¿no? Que sea un multimillonario, la mayoría pues vivimos una vida humilde, ¿no? Entonces, eh, los pobres en aquel entonces no podían escuchar el Evangelio, porque la mayoría eran esclavos y los esclavos no iban al templo a presentar el sacrificio. Los esclavos no iban al templo a orar porque no se les era permitido. Los esclavos solamente estaban en la casa limpiando, acomodando, ¿sí? Entonces, los pobres no tenían ninguna necesidad de salvación, sino solo los ricos. Entonces, cuando Jesús aparece y dice, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, revoluciona todo, hermano. Causa un impacto espiritual en la vida de los hombres. Dice, ¿cómo? O sea, porque ya dice, ya le está hablando a los pobres, a los humildes, ¿sí? Ya está diciendo, no se ocupa
tanto dinero, no se ocupa porque era una similitud, ¿no? De que tu vida estaba bien y no era así. Entonces, eh, es una bendición del cielo que Jesús haya venido a nosotros. ¿Por qué? Porque si no hubiera venido Jesús, para empezar, no hubiéramos sido salvos. Segundo, pues los pobres menos, ¿sí? Y también la mujer era muy denigrada en aquel entonces, ¿sí? Ahorita vemos a la mujer como predica, enseña, puede ser muchos ministerios, muchas cosas, y en aquel tiempo, pues nada que ver. El espíritu solo se derramaba sobre los hombres y era el liderazgo, y así era. Y ahorita es muy diferente. ¿Por qué? Porque dice en Joel 2, dice que en los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo el día de hoy, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso incluye a las mujeres. ¿Ok? Entonces, digo, pues con esto terminamos. Dios los bendiga. Hay que orar por los ciegos, hay que orar por los cojos, hay que orar por los leprosos, por los sordos, por los muertos espirituales. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde. Sean bendecidos y Dios los guarde. Bendiciones.